considero que las proteínas animales no pueden ser reemplazadas jamás por las proteínas vegetales. Podríamos consumir alimentos como el aguacate, que dice Joe Ganando que reemplaza a la carne, y nos convenceríamos de que realmente no la reemplaza. No quiero decirles con esto que seamos carnívoros en un 100%, porque eso sería absurdo. Necesitamos una dieta diversificada, necesitamos, por lo menos, un 25% de carne entre los alimentos. Así viviremos bien. Mas si seguimos con el sistema vegetariano, fracasaremos inevitablemente. Esa es mi respuesta. De maestro, los ayunos de 30 a 40 días son aconsejables, ¿son buenos para la salud o no? Ayunos de 40 días solamente para maestros como Jesús de Nazaret. Pero cualquier hijo de vecino que se vaya a poner a hacer un ayuno de esos, pues puede fallecer, y sería muy lamentable tener que cantarle el Requiescat in pace a nuestros pobres hermanos gnósticos, antes de tiempo. Por lo tanto, no es aconsejable. Sin embargo, hay épocas en que se pueden realizar ciertos ayunos, pero el máximo serían 9 días, a condición de tener una salud correcta, después de previo examen médico. Eso es todo. De número, se podría ayunar un tiempo apropiado. Número, el ayuno correctamente con un método adecuado. Así es, pero eso es un lujo que muy pocos se pueden dar. Pero, si es una medida de desintoxicación del cuerpo. Sí, eso es cierto. Yo quiero agregar una cosa, no. A ver. Ahora, hablé aquí el doctor Juárez junto al grabador. Doctor bueno, voy a decir algunos principios que han sido demostrados ya, que las proteínas vegetales no contienen ni triptófano, ni contienen alanina, sustancias que las ha creado la naturaleza antes de que el hombre tuviera uso de razón. Ahora, los niños, hasta cierta edad, por ejemplo en el desarrollo, necesitan indiscutiblemente esto. Los adultos pueden combinar un régimen vegetariano, cuando sean artríticos. Pueden combinarlo como lo hacía un maestro hace muchos años. Y que era vegetariano toda la semana. Y vivía en un oasis, no. Entonces, llegaba a un pueblo en que se tomaba un caldo de hueso. Sí, como no tenía dinero, era pobre, era vegetariano toda la semana y se tomaba su caldo de hueso el sábado o el domingo que bajaba a la ciudad. Cuando ya se pasa cierta edad donde hay artritismo, por la misma herencia que nos han legado nuestros ancestros, y se puede combinar ese régimen sin violar el proceso trogo-autoegocrático cósmico como una alimentación recíproca entre los seres, y dentro de los seres que está el plancton en el mar hasta el tiburón, y en la tierra están las plantas, los herbívoros, los carnívoros, y a su vez los carnívoros son destruidos por los microbios, por los gusanos, y se procesa el círculo que no se puede violar. Porque ciertas sustancias que tienen los mismos animales carnívoros, o herbívoros, que ya las sintetizaron en el músculo, no están en las plantas. Porque es un proceso en que interviene la médula espinal y el semen de los animales, que a su vez son comidos por los hombres. O sea, es como si le quisiéramos quitar también a los gusanos y a los microbios, nuestros cuerpos humanos, entonces se rompería el círculo también, ahí. No hay ningún hombre que no haya pasado, precisamente, hasta los grandes maestros han tragado tierra que se llama. De maestro, hay una pregunta que está flotando en el ambiente, con relación a una frase de nuestro Señor Jesucristo, que decía que era más fácil que pasara un camello por el ojo de una aguja, que un rico se salvara. ¿Quiere usted explicarnos en qué forma esto es simbólico y en qué se contrapone la riqueza material con la revolución espiritual? Pues, hay que saber entender las palabras del Cristo, no. Indudablemente, no solamente se refiere Jesús de Nazaret a los bienes materiales, sino a la cuestión del intelecto. Muchas gentes tienen rico el intelecto y jamás les atraen los asuntos espirituales. Por eso,
Más fácil pasa un camello por el hueco de una aguja, que un rico entrar en el reino de los cielos. Hay otros que tienen una mentalidad muy sencilla, que son simples, y con facilidad entran en el camino. Así pues, las palabras del maestro no se refieren exclusivamente a los bienes terrenales, sino a la cuestión intelectual. También es cierto y de toda verdad que hay avaros, hay individuos que tienen almacenadas riquezas, y claro, nunca entran en la senda por estar apegados a sus bienes. Desde este punto de vista, eso es exacto. Pero se pueden tener riquezas, se puede tener dinero, sin que por eso se deje de entrar al reino de los cielos. Téngase en cuenta que el conde San Germán, por ejemplo, poseía riquezas incalculables. Téngase en cuenta que Cagliostro podía transmutar también el plomo en oro y hacer diamantes de la mejor calidad. Tanto uno como otro, poseyeron todos los bienes de la tierra, y sin embargo, estaban dotados de una tremenda espiritualidad, porque eran maestros resurrectos. Así, pues, la cuestión está, no en tener o no tener los bienes materiales, sino saberlos administrar, no apegarse a ellos. El conde San Germán lo enseñó con su ejemplo, de pronto aparecía como multimillonario, rico, archimillonario, como cuando se presentó él ante Luis XV, sin embargo, tiempo después lo ven en una humilde buhardilla, viviendo entre los pobres, no porque no tuviera dinero, no porque no tuviera riquezas. Lo llamó el gobierno de Francia para ofrecerle un empleo, su respuesta fue, no necesito el empleo, lo agradezco mucho, soy un príncipe y poseo una rica fortuna. Claro, todo el mundo quedó desconcertado, y cuando desencarnó, cuando se dice que desencarnó, porque él no desencarnó, cuando se hizo pasar por muerto, su discípulo más cercano le vio, pues, en un cuartucho ahí, de mala muerte, de tintas que fabricaba para pintar sedas y hasta medio enfermo, con gota y no sé qué más. Murió, dicen que murió. Lo llevaron al panteón. Tiempo después, alguien abrió la tumba y no encontró nada, allí no estaban ni los huesos de San Germán. Apareció años después en París, lleno de vida y asombrando a todo el mundo. Así pues, esos maestros se hacen pasar por muertos cuando quieren, y manejan todos los bienes de la tierra sin apegarse a ninguno. La verdad, pues, del gran Kebir Jesús no se refiere exclusivamente a los bienes terrenales, sino a la cuestión del intelecto. Hay muchos que tienen un intelecto poderoso, pero no les interesa la espiritualidad, no les interesa el esoterismo, la mente de ellos está demasiado complicada. Hay otros que tienen bienes terrenales, están tan apegados a los bienes terrenales, que tampoco les interesa la espiritualidad, porque quieren más sus bienes que otra cosa. Pero los bienes terrenales no son todo, amplíese el concepto hasta abarcar el intelecto. De número, del vegetarianismo, si ellos están ingiriendo la proteína animal, usando la leche y sus derivados, y el huevo, de estos de granja. Lazado pone como patrón la caseína de la leche y la albúmina del huevo, y no pone la carne por ser muy pesada, demasiadas proteínas, la macromolécula es muy grande, no. Entonces, si la persona vegetariana está ingiriendo estas proteínas, entonces, no va a haber debilidad. Bueno, he escuchado la pregunta y con el mayor gusto, pues, me apresuro a responder. Todo lo que diga Lazado, y lo que digan en general los diversos sistemas que, en una u otra forma, defiendan al sistema vegetariano, indubitablemente tienden a justificar el mismo sistema. La cruda realidad de los hechos es que no hay nada que pueda reemplazar a la proteína de la carne, aunque se inventen innumerables teorías en ese sentido. Así pues, indubitablemente, las proteínas de la carne vienen a ser el fundamento para la vida celular orgánica. Eliminarla por satisfacer tal o cual teoría, porque tal o cual hipótesis afirma que mediante esta u otra sustancia se puede reemplazar la proteína animal, resulta completamente absurdo. Cuando yo fui vegetariano, usé precisamente todas esas teorías,
usé todos esos modismos, sistemas, procedimientos para reemplazar a la carne, y en nombre de la verdad debo decirles que con ese sistema fracasé totalmente. Además, me ha tocado ver morir a muchos, he conocido a muchos vegetarianos fanáticos, nunca he hallado uno sano, todos son enfermos. Ahora, dejo la palabra aquí, al doctor Jacinto Juárez, que es un gran médico, para que en nombre de la verdad, él dé su concepto desde el punto de vista clínico. Doctor, bueno, centrándome en la pregunta que hizo ella, puedo afirmar que el fierro, o el hierro, contenido en la misma hemoglobina, en esa macromolécula, tiene una vibración electrónica superior a la que tiene el hierro de las semillas, el hierro de las hojas y el hierro de los vegetales, en el mismo proceso donde está implicada las pirámides alimenticias, el hierro que está en los minerales y que es absorbido por los vegetales, y que a su vez pasa a los herbívoros, y los herbívoros a su vez siguen a los carnívoros. El hierro que está en las capas de la Tierra tiene menos electricidad, dado que, incluso, el electrocardiograma, el electroencefalograma, se deben, precisamente, a la radiación del hierro que está en resonancia con el hierro que forma el centro de la Tierra. Porque la Tierra tiene en su centro hierro, después tiene níquel, después tiene aluminio, y luego zinc, y arriba están las cristalizaciones en la corteza terrestre de todo tipo, minerales, vegetales, animales y humanas. Entonces, el hierro que contiene el músculo de la carne, tiene electrónicamente, incluso el hierro que contiene la sangre de los humanos, de los bípedos tricerebrados, tienen una carga diferente. Incluso, el de un bípedo tricerebrado que haga maitana, que empiece a hacerlo, y un bípedo tricerebrado que no haga el maitana, la electricidad es diferente. Y eso lo estoy demostrando en la número, por eso también los vegetarianos tienen una electricidad, completamente, que electrónicamente no sirve, no. Una electricidad como están descargados de ese hierro que lleva la misma hemoglobina. Ahora, hay diferentes tipos de carne. Por ejemplo, de las más tóxicas consideraremos la de los herbívoros, no. La de la res, que es herbívoro, comparada con la del pescado, no tiene comparación. La del pescado es la mejor carne que hay, cuando está fresca y cuando está seleccionada. Es la mejor mina de hemoglobina puesto que están en el depósito de hidrógeno, que es el océano, entonces la carne del pescado es superior a la de las aves, incluso a la de la res. Pero cada una tiene su jerarquía, no, de densidad, puesto que uno está debajo del agua, otro está en la tierra y otro está en el aire. Todas son necesarias. Pero hace rato también usted dijo, que era necesaria para ciertas personas artríticas, que en ese caso sí. Doctor, bueno, pero esos son ya casos particulares en que debe darse una dieta especial, en que pueden tener pescados, carnes blancas, y no rojas sino en ciertos momentos, no. Pero en realidad, lo que necesita el hombre es toda la jerarquía de hierros en la alimentación, hierro de aire, de tierra, de mar, incluso hierros también minerales. El hombre necesita todas las radiaciones del universo, no nada más lo físico, sino también la radiación, por ejemplo, del sol, los rayos del sol, los baños de tierra, los baños de agua, todo necesita el hombre y dentro del proceso, hasta que llega al límite en que se tiene que decidir por los dos caminos, no. Porque ¿de qué sirve que uno sea o no sea vegetariano, si es un fornicario? Ahora, hay maestros que se pueden dar lujo de ser vegetarianos cuando lo cree conveniente su ser, como lo hacía el maestro que dije al principio, no, era vegetariano en la semana y tomaba su caldo de hueso en el mercado mismo. Decía, prepáreme un caldo, y se lo tomaba, ¿verdad? Cuando creía conveniente y cuando no creía, no lo tomaba tampoco. O sea que se requiere $. En relación a la práctica del gran arcano, yo he escuchado dos teorías, la una, que cuando se practica el gran arcano con pasión, se obtiene una mejor transmutación.
Y de otra parte,